Bueno, parece que la gente no viene, algo está pasando, hay que esperar un poco más. Apenas son tres. Buenas noches, llegó nuestro amigo Wilder Arevalo. Buenas noches, Wilder. Iba a ver sobre unas aplicaciones de, de detección, cierta experiencia que se ha tenido en el RP10. Buenas noches, amigos del curso de Física de Radiaciones y Dosimetría de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería. En esta oportunidad tenemos una exposición del alumno Wilder Joer Arevalo Farro, que nos va a explicar cómo utilizan el- los detectores de radiación para la protección radiológica en el reactor peruano RP10 de Guarangal, propiedad del Instituto Peruano de Energía Nuclear, donde trabaja el señor Arevalo. Adelante, Arevalo. Muy bien, muy buenas noches con todo. La presentación que voy a realizar es sobre cierta aplicación, una de las tantas que se hacen en el RP10. Eh, Vamos para ello, bueno, el tema es aplicación de detector de radiaciones y protección radiológica en el RP10. Previo a ello hay que ver ciertos conceptos que se debe que tomar en cuenta. Uno de los conceptos que hay que tener en cuenta para ver este tema es sobre la seguridad nuclear. La seguridad nuclear implica tratar de prevenir, mitigar ciertos accidentes nucleares que se puedan producir eh, dentro de las instalaciones y además ver las consecuencias radiológicas que esto puede causar, tratando de ver lo posible, de mitigar esa exposición, sobre todo al miembro, a los trabajadores, en el general, en el medio ambiente. Eso es lo que implica finalmente, hay que tener claro lo que es seguridad nuclear. Tratar de prevenir ciertos accidentes que puedan producirse en una instalación nuclear, ¿no? En este caso que estoy viendo en el RP10. Entonces, el objetivo de la seguridad nuclear son tres objetivos. Una vez hay que ver el tema del objetivo general de la seguridad nuclear propiamente dicha. El objetivo también es la protección radiológica y otro objetivo sería bueno, son temas técnicos ya, seguridad técnica. ¿Ok? Entonces aquí estoy poniendo en resumen todo sacado como referencia de las normas internacionales de la OIEA, cuáles son los objetivos generales de seguridad nuclear, tanto es proteger a las personas, a la sociedad, al medio ambiente, ¿ok? Y eh, de tal manera tener una defensa muy eficaz contra algún peligro radiológico. El siguiente objetivo es la protección propiamente dicha radiológica, ¿ok? Que tratas de garantizar, en este caso en el reactor, el correcto las condiciones de funcionamiento normal, ¿no? Frente a una exposición que esté dentro de los márgenes de seguridad para poder garantizar, ¿no? Que no se vaya a exponer, ¿cierto? O sea, el tema radiológico tanto es en este caso, para el personal ocupacionalmente expuesto, como también para ciertas fugas radiactivas en la nube que podría causar daño en algún evento, incidente o accidental. Eso hay que ver. Y la protección radiológica también implica ver ciertos procedimientos normativas que me parametricen la eficacia de poder proteger tanto al ser vivo, al ser humano, como el medio ambiente. Y el otro objetivo técnico es que asegura bueno, el reactor tiene un cierto diseño de seguridad, tanto nuclear como radiológica, en la cual mediante normas, como repito, internacionales, me permiten establecer cierto límite de seguridad. Y viendo que las probabilidades de un accidente se ve analizando tanto determinístico como probabilístico, de tal manera que sea la más baja posible, la más baja ocurrencia que pueda suceder. Entonces, teniendo en cuenta esas definiciones, también quería añadir también sobre qué es lo que nos permite el tema de la seguridad nuclear. Permite que en el emplazamiento, en el área, en el diseño, la construcción, por cierto, la construcción de reactores ya, bueno, fue en el año 88,
el 30 de noviembre, que se hizo la primera puesta en servicio con los óxidos. Eh, ya pasó más de 30 años y hoy en día se tiene con nuevos elementos combustibles que son de silicuro, que fue la segunda puesta en servicio con personal netamente peruano. Porque recordar de que en el año 88 los que vinieron apoyar, trabajar, fueron los argentinos. Y ya es en el año 88 con los óxidos. Y ahora ya en el año, bueno, en el 2019 fue netamente personal de peruano, ¿no? Que se hizo la segunda puesta en servicio con los ilisuros. Entonces, la seguridad nuclear implica eso, ver el tema del emplazamiento, el diseño, la construcción, la puesta en servicio, la operación y todo, como todo tiene un tiempo de vida, también hay un capítulo, ¿no? Que es el capítulo 20 de la norma de seguridad que habla sobre el cierre definitivo, ¿no? Porque todo tiene un tiempo de vida. En este caso del reactor nuclear. Los estados de planta, ¿no? Porque si hablamos de seguridad, protección radiológica y el monitoreo sobre detectores, hay que ver que en el funcionamiento de la planta, en este caso de RPG, tiene ciertos estados de operacionales, que se ha definido con estados operacionales, que es el funcionamiento normal, estado incidental, y estados accidentales que pueden ocurrir, que son análisis de base y diseño y accidente severo. Eso de aquí lo voy a poner en énfasis más adelante que esos puntos. Bueno, el estado normal, ¿no? Es lo que comúnmente el reactor en los operadores trabajan en la semana, en lo cual implica de que el reactor esté funcionando en un rango de operación normal, que no salga de ese intervalo de operación, tanto de que inicie el arranque, la subida de potencia, puede haber variaciones de potencia y cierta parada de reactor, mantenimiento, todo esas funciones que esté dentro del estado normal, operacional, tiene que estar en un rango de operación. Mientras que se mantenga ese rango de operación, los límites de dosis de radiación tienen que estar también dentro. De aquí le voy a mostrar unos límites de dosis que tienen que cumplirse. Entonces, hay que tener en cuenta el estado normal del reactor, un estado operacional. Otro es un estado incidental, en el caso hay una pequeña desviación del estado normal que puede ocurrir, no puede ocurrir un estado incidental. Puede ocurrir una, dos o tres veces, quizás al mes, pero eso no quiere decir que es un estado accidental, solamente es un incidente, pero que el estado de la planta está preparado para reaccionar a ese estado incidental. Está mientras los sistemas de seguridad tienen una lógica de dos, de tres, pueden responder a ese estado incidental. Entonces eso está dentro del diseño del reactor. No hasta aquí no puede salirse del límite de dosis. ¿Ok? Entonces aquí está trabajando de una manera normal. Aquí es otro caso ya. Entonces había hablado sobre el estado normal de operación de la planta, luego un estado incidental, que es una pequeña desviación del estado normal, pero que no ocurre ningún evento accidental, pero la planta, el estado de la planta está diseñado para poder responder. Ahora, este caso es un accidente de base de diseño. En este caso, accidente de base de diseño, es también es una desviación, y es una desviación que no es deseada frente a un estado operacional del reactor. Entonces, en lo cual, digamos aquí, por ejemplo, si hay un daño en el combustible, ¿no? Y hay una cierta liberación de sustancia radiactiva o alguna ácido de radiación, y se mantiene dentro de los límites aceptables de seguridad, porque la planta también está diseñada. Entonces, aquí ya ligeramente, después del un estado incidental que puede ocurrir, como dije, dos o tres veces al mes o a la semana, puede responder el reactor, porque tiene una lógica de 2 a 3. En el estado base de diseño, se desvía un poco del estado operacional, pero aún así, ese pequeño aumento de dirección, el reactor aún sigue respondiendo frente a ese accidente base de diseño, porque el reactor está hecho para soportar ciertas desviaciones. Lo otro caso ya es un accidente severo. Ya en este caso puede surgir un accidente, bueno, un caso que puede haber sucedido, un ejemplo de Chernobyl, por ejemplo, ¿no? Es un accidente muy severo, un accidente debido a un prong critical, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y eso ya no es controlable y
Y bueno, es un tema, ¿no? El tema de Chernobyl, pero ese es un accidente severo. Bueno, esta es una pequeña tabla para podernos guiar cuando está en estado operacional, cuando está en estado accidental. Entonces, donde está el estado operacional, hay un funcionamiento normal, puede haber incidentes operacionales previos, hasta donde dicen en la parte, dice accidente base y diseño, hasta ahí el rector puede responder, hasta ahí. Pero ya en el lado, en el punto B, donde ven, y donde dice accidente severo, ya está fuera de de lo que pueda responder la lógica de retor, y ahí lo que entra a tallar son otras acciones que se toman del reactor, ¿no? Porque hay barreras físicas en el reactor para proteger y evitar que cierta radiación o fuga no escape de la cúpula, ¿no? Del reactor. Entonces, bueno, es un evento incidente, bueno, es un concepto tan solo que les quise colocar, que tan solo es un suceso, ¿no? Un suceso en el tiempo y en el espacio, que sigue, puede existir una posibilidad de desencadenarse, ¿no? Una secuencia de eventos que puede estar dentro o fuera de base de diseño. Consecuencias radiológicas. Bueno, aquí, bueno, ya estamos entrando poco a poco el tema radiológico y luego al detector de radiación. Se define, bueno, estoy poniendo como una definición que es como la dosis efectiva que recibirá la persona afectada de que ocurra una secuencia accidental. Pues tener en cuenta de que protección radiológica lo que estudia es el efecto, ¿no? De la dosis eh, debido a la radiación ionizante, es obvio, sobre los seres vivos y en particular el ser humano, como también los efectos que ocurren en la naturaleza. También, dependiendo de la característica de la secuencia, si puede ser, claro, una protección radiológica, hay que ver si es de nivel bajo, ¿no? O nulo, puede ser determinístico. Ok. Principio. Estos son principios fundamentales de la seguridad. Tenemos en cuenta tres principios fundamentales. Uno es la gestión de seguridad. Si no hay gestión, no se puede hacer nada porque ahí implica la cultura de seguridad, etcétera. Principio de defensa de profundidad es lo que les hablaba, que hay que ver, hay niveles, ¿no? De protección de reactor. Y principios técnicos generales. Aquí estoy poniendo una tabla de resumen, ¿no? Porque cada principio fundamental se desglosa ciertas cosas. Por ejemplo, en el principio de gestión de seguridad hay que ver el tema de cultura de seguridad, que es muy importante, cultura de seguridad. Y hay una serie de eventos, ¿no? Responsabilidad de la entidad explotadora, regulación y verificación independientes, son ciertos trabajos que tienen que ver, todo eso es gestión, en pocas palabras, esa es gestión. El siguiente punto es principio de defensa de profundidad, que habla tanto de la defensa de profundidad, prevención de accidentes, mitigación de accidentes. En defensa de profundidad habla de ciertos niveles que aquí le voy a mostrar. Y los principios técnicos generales ya implica el factor humano, implica la protección radiológica propiamente dicha, la capacitación, la garantía de calidad, son varios, la práctica de ingeniería, todos son puntos que se ven dentro de los principios técnicos generales. Eso hay que tener en cuenta siempre. Y una aplicación de todo esto, lo que les estaba hablando, de estos tres principios, hay tres funciones fundamentales de la seguridad. Una es la extinción de la potencia. Eso uno lo tiene en mente, en el que está trabajando en el tema de seguridad nuclear. Frente a alguna situación, lo que se tiene que hacer es la extinción de la potencia, refrigeración del combustible, confinamiento de la sustancia radiactiva. Este es muy importante porque un caso les puedo comentar el de Chernobyl, ¿no? El de Chernobyl sí fue un tema tanto error por diseño y también por no cumplir un procedimiento. En el Chernobyl, por el tema de diseño, el diseño propiamente del reactor, que en sí tenía una potencia de 3200 megawatts, ¿no? De potencia térmica, ¿no? Y de 1000 de potencia eléctrica. En sí no pudieron tomar las acciones adecuadas. Una, como le decía,
quisieron mitigar extinción de la potencia, como lo estoy poniendo, quisieron bajar barras cuando vieron que la potencia del reactor se estaba elevando a 100 o 1000 veces más de lo normal. Quisieron extinguir la potencia, pero al bajar las barras, debido al diseño propio del reactor, porque en las barras, su barra de seguridad, en el extremo inferior tenía material de grafito. Entonces, bueno, esto es un tema muy amplio de hablar. Grafito lo que va a hacer es moderar los neutrones y más bien en ese extremo que estaba deslizando por todo el elemento combustible, en vez de ir extinguiendo, iba moderando más bien los neutrones y iba a generar una cadena. En fin, entonces había temas de diseño, creo que también, bueno, no que creo, sino que también tema de diseño y que su coeficiente por vacío era positivo, ¿no? En cambio, aquí el reactor LRPE, sus coeficientes de realimentación, tanto por vacío como por temperatura, son negativos. Eso ayuda para un tema de extinción de la potencia. Entonces, este es un tema importante. Extinción de la potencia, refrigeración del combustible y confinamiento de las sustancias radiactivas. Bueno, le decía, ¿qué pasaría si el reactor eh, hay algún evento incidental o fuera o por encima del base diseño? Hay una barrera física. La barrera física es la matriz propia del combustible, esa es la primera barrera física de protección, ¿no? Luego sigue la vaina del combustible. Recuerda que el combustible está como una especie de sándwich, ¿no? En medio está el combustible, que ahorita el espesor del silicure es 0,74 milímetros ¿no? de espesor, y hay también 0,74 milímetros de clad, o sea, de la vaina. Entonces es una segunda barrera eh, física. La tercera barrera es el sistema primario, que es la refrigeración, el agua. Recuerden que el agua de refrigerante, bueno, trata de moderar, también funciona como blindaje. Y en caso de que ya pasa a un accidente, a una acción, a un evento por encima de base de diseño, ya las- la cuarta barrera, propiamente dicha, una barrera física, es la contención, la cúpula, ¿no? Ahí, y recordar de que se mantiene una depresión, ¿no? Para que evitar de que eh, ciertos gases o aerosoles de radiación salgan al exterior. Se mantiene por eso una cierta depresión. Y bueno, los otros son ya los niveles de protección. Diseño conservativo, ya por diseño está hecho. Sistema de control ya implica el tema de instrumentación, gestión de seguridad, gestión de accidente y plan de emergencia, ¿no? Todo esto, todos esos puntos que le estoy poniendo a nivel de protección tienen un procedimiento y tienen unos manuales. Lo estoy resumiendo acá todo. Bueno, la protección radiológica que habíamos hablado, ya sabemos, creo que la mayoría de ustedes ya saben que implica la protección radiológica, que es tratar de ver, estudiar el efecto de la dosis debido, ¿no? A la radiación ionizante. Entonces, todo esto se saca de acuerdo a las normas internacionales. ¿Ok? Se saca de la norma internacional de la OIEA, de la colección de, del libro de seguridad, de GCRPAR 3 también. Eh, bueno, el análisis de seguridad de una instalación es bueno, es un pequeño concepto. El análisis de seguridad que se hace en una instalación todo un sistema complejo. ¿Sí? Hay que ver el tema de la falla del componente, también hay errores humanos, ¿no? Eh, el que le acabo de decir de Chernobyl, que no aplicaron de acuerdo al procedimiento, es que ellos querían hacer unas pruebas de, en el caso de surgiera un accidente, en el caso de Chernobyl, ¿no? Lo que querían hacer en sí ellos es ver las respuestas de ciertos generadores frente a un evento, ¿no? Un evento de que se iba la energía eléctrica y ver las respuestas de los generadores eléctricos. Entonces, por ahí ellos comenzaron, y como tienen ciertas, la lógica, bueno, el reactor de lógica de 2 a 3, no recuerdo bien cuál era la lógica en lo que sucedió en el Chernobyl, pero comenzaron a desactivar cierta lógica de seguridad para supuestamente hacer su evento, ¿no? Pero al salir del procedimiento, de acuerdo
a la norma de seguridad, eso implicó de que esas acciones pasaran por encima y bueno, como ya sabemos, eso, el accidente ocurrió. Entonces, hay errores humanos, eh, bueno, también desastres naturales, otros reactores que también han pasado por un tema. Atentados también puede haber, ¿no? También el reactor nuclear se ha hecho un análisis, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, surja un problema de que un avión está justo pasando, ¿no? Digamos que su ruta está por Warangal y por A o B, ¿no? Cae, ¿no? Justo como un atentado, ¿no? En el reactor. Todo eso se ha revisado. Hay un análisis de probabilística de la ocurrencia. Todo está previsto eso. Bueno, el análisis se va haciendo tanto un enfoque determinístico como un enfoque probabilístico, ¿correcto? Se ve un criterio del accidente máximo creíble. Un criterio de máximo creíble determinístico en un reactor puede ser de que tienes el combustible en operación, bueno, tienes el reactor en operación, digamos a 10 megawatts, y por A o B, como entre las placas del combustible circula un refrigerante de tal manera que arrastre, ¿no? ese flujo de calor. Un accidente más frío puede ser un caso, estoy así hipotéticamente hablando, que se taponee, ¿no? Entre las placas combustibles y deje de circular este refrigerante. Entonces, es un caso posible, ¿no? En el caso de que caiga un objeto y taponee. Entonces, el otro es un enfoque probabilístico. Eso ya es otro tema, para ver el tema, que le decía, ¿no? Del caso de un avión que pueda caer justo en la cúpula. Eso también se hace un estudio probabilístico. Bueno, esto ya es redundancia y diversidad. Redundancia, bueno, el rector trata utiliza sistemas de redundancia para, en el caso, por ver, no, como le decía Laura, la lógica de 2 a 3, si se malogra uno, actúa el otro, ¿no? Actúa el otro, así. La barra de seguridad, la barra de seguridad, los límites de disparos. En el tema de diversidad tenemos dos sistemas distintos, por ejemplo, ¿no? Para que me puedan entender este tema. En el caso de redundancia, tengo el reactor operando, eh, digamos, a 10 megawatts. Ahí se utiliza, bueno, la instrumentación, hay sistemas y subsistemas independientes entre sí, pero que van a actuar, ¿no? En función al sistema. Es decir, de que el reactor está operando a 10 megawatts, por ejemplo, y por AV, el reactor, el método de medición tienes por balance térmico y también lo puedes medir por nitrógeno 16. De alguna manera, de los dos puedes tener la potencia del reactor. Eh, en el caso, por ejemplo, en el nitrógeno 16, tiene tu sistema, tu cadena, ¿no? Que puede estar en una rama y el otro en otra rama, ¿no? Tiene redundancias ahí, por ejemplo, porque tiene dos sistemas de medición con nitrógeno 16. Si falla uno, el otro también te responde. ¿Entiendes? En cambio, diversidad tienes una cadena de nitrógeno 16 y tienes, por otro lado, diverso, ¿no? Otro sistema diverso de medir la potencia por balance térmico, ¿no? Ese es otro ejemplo, ¿no? Tienes dos maneras de ver la potencia del reactor, por ejemplo, por nitrógeno 16 y el otro por balance térmico. Y para baja potencia, bueno, hacen con ruido neutrónico. No, acá también segregación, son separación de física. También es lo mismo, pero acá son sistemas separados, ¿no? Por ejemplo, el de nitrógeno 16 tiene un sistema que es independiente. Si falla el sistema de nitrógeno 16, el reactor sigue operando, porque no está con la lógica de seguridad. Solamente es un indicador para ver cómo está la potencia. Bueno, ya vamos entrando un poquito este es el reactor, esta es una manera de plasmar la configuración de un núcleo de reactor. Este es un ejemplo del primer núcleo de trabajo. Lo que está en la parte inferior es la grilla, es una observación de los físicos, ¿no? De la grilla. Eh, Aquí, bueno, en la figura, en la parte superior, ese es el núcleo de trabajo que se estaba haciendo para
para siliciuros, que no me equivoco. Ahí tiene berillos, bueno, vamos viendo la otra presentación. Este es, después de todo lo que les indiqué, hay 3 puntos de amarillo, no sé si observan, 3 casilleros de amarillo. En la parte inferior dice seguridad radiológica y nuclear. En la parte derecha, ahí la parte de arriba dice seguridad nuclear, ¿no? Ya habíamos hablado de esas definiciones, qué significa seguridad nuclear y seguridad radiológica y nuclear, ¿no? Entonces, tanto de seguridad nuclear, bueno, es lo que ve para mitigar frente a accidentes que puedan surgir en esta instalación, ¿no? Y toda esta cadena que están observando justo es los eventos, ¿no? Los eventos que van a suceder desde la fisión nuclear, ¿ok? Ven en la parte, la izquierda, que ya sabemos por teoría, conocimientos, que va a surgir neutrones, en la parte superior que dice, va a surgir una reacción en cadena, va a haber bueno, el efecto de multiplicador, el famoso eh, factor de multiplicación de los 6 factores, algunos lo resumen con 4 factores, bueno, con 6 factores, y así se generan ciertos eventos, ¿no? De reactividad, retroalimentación. Aquí ven la parte de azul, debido por vacío, por temperatura. Esto es una cadena, un estudio. El xenón, el veneno que se genera. Ahí se va viendo la reactividad, el estado del reactor, y todo eso se monitorea de tal manera de que se mantenga dentro de la seguridad nuclear. A la vez también, así como se genera cierta cadena debido a los neutrones, producto de fisión, se va generando cierto calor, producto de fisión, para la redundancia, eh, una energía tanto por potencia neutrónica como cierto, por debido al calor de caimiento, ¿no? Ahí se va viendo también, se va haciendo un seguimiento. Al final vamos viendo la potencia térmica. Y todo eso tiene que estar controlado. Ahí está dentro de lo que es la seguridad nuclear, que no haya un accidente. Y por otro lado, los productos de fisión, la parte inferior pueden observar. Esos productos de fisión también se monitorea. Siempre cuando se hace una operación de ese reactor, después de la operación, bien sea un fin de semana, por ejemplo, un sábado, están operando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿no? Un trabajo normal. Y ya el operador oficial de protección radiológica, por ejemplo, después de ello, saca muestras de agua, sea en boca de tanque o en la parte, en el PI 26, ¿no? En el nivel -5, en la cual extrae agua del reactor y lo analiza para ver de que no haya elementos radiactivos no permitidos, de acuerdo a una tabla de la OEA, donde te indica qué elementos debe aparecer y qué elementos no. Ahí de esa manera ven si hay, por ejemplo, ¿no? Un caso extremo, voy a pensar un ejemplo. En el caso, por ejemplo, en el elemento de combustible se hizo una fisura y se está escapando producto de fisión. Entonces se detecta, o sea, se dispersa en el agua, y después el operador, el oficial, recoge una absorción de un líquido del agua del reactor, lo analiza, hay un laboratorio y si detecta, ¿no?, esos elementos no permitidos, tiene que dar aviso. Entonces, se monitorea. Así como le ve la parte en el líquido, también el tema de los aerosoles, ¿no? Si se está dispersando hacia el exterior, así como interior. Ahí todo lo ven lo que es la seguridad radiológica. Bueno, los operadores, los oficiales, el personal ocupacionalmente puesto, lo que siempre tienen en cuenta es la protección contra la radiación, ¿no? Que es el tema que muchos ya lo conocen, que son 3 reglas fundamentales de protección: la distancia, el tiempo y el blindaje. Son 3 reglas muy fundamentales. Eh, Algo más también que quiero seguir añadiendo es ahora viendo el tema del blindaje. Estos resultados que estoy poniendo es un resultado de un trabajo ya hecho. eh, el diseño del reactor, el reactor propiamente dicho, fue con referencia del RA3 de Argentina.
el blindaje, como estoy poniendo ahí, el blindaje axial a 720 centímetros de agua, es decir, de la parte superior del núcleo hasta el boca de tanque, hasta la parte superior, se estima 7.2 metros. En total, el reactor tiene 11 metros, ¿ok? Tiene 11 metros de la parte inferior hasta la parte superior. Y el diámetro de la piscina son 4 metros. Eh, pero para ello, ahora uno dice, pero ¿por qué 11 metros, no? ¿Por qué no fueron 10, 9 metros, no? ¿Por qué no fueron 14, 15 metros de agua, no? Es una piscina tipo cilindro, ¿no? Entonces, ese ya está calculado, porque lo hicieron con un código, el código Sabine, que permite ver la tasa de dosis, debido a los neutrones y también como los gamma. Entonces, bajo ese código Sabine, eh, bueno, esto lo tengo en otra presentación PPT, no sé si me da tiempo, les muestro. Es un código en el cual, bueno, hecho en Fortran, es un código determinístico que utilizaron los argentinos cuando vinieron a hacer el reactor en el año, bueno, en el 88 fue la puesta en servicio, ¿no? Pero más antes ya estuvo en un diseño de fabricación de reactor. Ellos calcularon con ese código que a 7.2 metros de centímetro de agua, perdón, 7.2 metros de agua, por encima de la parte superior del núcleo, tiene que haber una dosis de 2.5 milirem por hora. Ese es por diseño, por diseño. Y en la parte radial, a una altura de 1.54 metros de agua, o 150 centímetros de agua, y considerando, ahí debe ser en centímetros, 2.215 centímetros de hormigón pesado. Es en la parte, ya analizando como, imagínate un cilindro, ¿no? Tiene su espesor. Tiene que tener un espesor de 2.15 metros de hormigón. A esas dimensiones, la tasa de dosis tiene que ser 10 milirem por hora. Bueno, y el otro es un dato del hormigón. O sea, son valores por diseño que se establecieron. Y eso se corrobora con el código Sabine. Entonces, con el código Sabine me permite determinar esos valores. Entonces, pero aparte utilizaron también el código Mercury, que es para ver la tasa de dosis en los tanques de caimiento. Pero es otro tema que también es importante para ver el tema de detección, simulación, ¿no? Una simulación de la dosis que se produce, ¿no? En el RPS. Entonces, este es eh, un resultado eh, de manera axial, o sea, desde el borde de la parte superior del núcleo hacia la parte superior en boque tanque. Entonces, esta es una gráfica, ¿no? En el eje X es la distancia axial, que hay 100, 200, 300, 400, 500, 600, son, como decía, 720 centímetros de agua, ¿no? Todo por aquí, ¿no? Y a esa altura tiene en tasa de dosis, eh, debe marcar 2.5 milirem por hora. En el eje Y está en milirem por hora, ¿no? Entonces son resultados. En lo que ven en la curva, en la parte, cuando llega a la derecha, es la exposición total, ¿no? Y bueno, dice gamma, acá se refiere, recuerden que y acá en la parte izquierda es solamente exposición neutrónica. Estas gráficas se han obtenido por, por cálculo, por el código Sabine, ¿no? El código Sabine se han obtenido estos resultados. Así es como han determinado el dimensionamiento de la altura de la piscina del RP10. Bueno, este es ya el tema de detección de neutrones, porque estamos viendo el tema en sí, sería una aplicación, ¿no? De, de medición de dosimetría, de dosis, en el caso de radiación en el RP10. Entonces, lo que le mostré en la parte anterior es por cálculo, perdón, por código, por una simulación por código Sabine. Pero después ya hay un monitoreo.
porque siempre se hace un seguimiento, ¿no? Los oficiales de radioprotección hacen un monitoreo. Para eso usan uno de los instrumentos, uno de los medidores, uno de los detectores que utilizan es el que le estoy mostrando, un detector de medición monitor de neutrones gamma, ¿no? Que es un detector de tanto de neutrones como los gamma, propiamente dicho. Pero los detectores que tienen son diversos, porque depende de la energía del neutrón que quieras medir. eh, y también la técnica del modo hay distintos, ¿no? De acuerdo a lo que quiere, a la energía del neutrón que vas a medir. Entonces, por ejemplo, este monitor que le estoy mostrando es un modelo 2363 que mide tanto gamma como neutrón. Para electrones rápidos, o sea, para electrones detecta, ¿no? Eh, tanto, bueno, valga la redundancia, neutrones con gamma, pero para neutrones rápidos. Esto lo pusieron para ver si había cuánto era el escape de neutrones. Recuerden que en el reactor, cuando hay una fisión, produce neutrones instantáneos, luego los retardados, ¿no? Entonces, esta es una manera de ver si realmente hay neutrones instantáneos que se están escapando, ¿no? Hacen un monitoreo. Después hay otros monitores para menor energía. Entonces, bueno, ya en clases anteriores expliqué que la manera como funciona este reactor es por Geiger-Müller compensado, ¿no? Eh, compensado ya creo que lo entendemos. En una clase anterior también hablaba un compañero sobre detectores con compensación, ¿no? Porque lo que se requiere en sí es la corriente. Ya, hablando el instrumento es como un transductor, en pocas palabras, ¿no? Que me mide una señal física a una señal eléctrica. Entonces, esa señal física, si tú quieres medir tan solo neutrones, tiene que evitar de anular, ¿no? La corriente que puede producir, pero por los neutrones gamma. Y solamente quiero saber cuánto es lo que me indican los neutrones, que es convertido en corriente. Entonces, esa es una manera de entender a qué se refiere un Geiger-Müller compensado. Tan solo quiero tener eh, la corriente obtenida por los neutrones. Y ya sabemos que los neutrones, es una manera de medir, es indirecta, ¿no? No es directa. Y la técnica, bueno, es por retroceso de protones, por retroceso de protones. Entonces, vamos al otro. Bueno, esta es la técnica que ya había explicado la vez pasada. eh, la manera como se está detectando los neutrones. Y vamos a ver, bueno, en sí el propiamente instrumento tiene cierto gas. En este caso, lo más ideal es el hidrógeno, ¿no? Hay muchos gases, pero de tal manera de que pueda interaccionar con los neutrones. Tener en cuenta de que no se elige cualquier gas, hay que ver el tema de la sección eficaz. Lo que se requiere es de que la sección eficaz que debe interactuar el neutrón es una sección eficaz de scattering elástica, ¿no? Ya sabemos de que la sección eficaz es tanto por scattering como por absorción, ¿no? Y propiamente dicho, para detectar, en este caso, los neutrones, que pueda haber cierta fuga del reactor, tiene que interactuar con eh, gas de tal manera que su sección eficaz sea alta con respecto a la sección eficaz por scattering elástica y que sea baja de captura y también de hecho de fisión, ¿no? Entonces eso es lo que hay que ver, qué características tiene que tener en este caso este gas para poder detectar de manera indirecta a los neutrones. Bueno, esto les había mostrado la vez pasada por un evento de que se trató de ver la dosis neutrónica emitida debido a una fuente de americio berilio. Estos son los operadores que estuvieron trabajando en ese tiempo conmigo. Le digo,
trabajando porque, bueno, estuve haciendo una práctica en aquel tiempo. Eh, el monitoreo, que ven acá en la parte superior derecha, es una fuente de americio berilio. Este fue un evento que les comenté la vez pasada. Con el código Sabine se trabajó. Lo que se trató de revisar en sí para poder entrar en contexto es de que el código Sabine, que está hecho en Fortran, que ya fue diseñado, repito, con los argentinos, se trató de ver si respondía frente a distintos cambios parámetros nucleares. Entonces, para ello se llevó a cabo el evento, un caso de una fuente de americio berilio. Como ya conocen, bueno, la fuente de americio berilio es un, un elemento que me va a producir neutrones y ese, esa pequeña fuente tenía el orden de 5 Curie. Y poniéndolo bajo, bueno, una columna de agua, como ven acá un tanque, se trató de ver cuál es la dosis neutrónica producida por esa fuente de americio. Y en la derecha ven ya los oficiales midiendo con ese detector. Bueno, esto es una representación pictórica y los resultados obtenidos. Se midió tanto en la parte superior, en la parte D, en la parte A, lateral, y antes del bloque y después del bloque. Son bloques de concreto, no son parafinas, y así tienen los resultados. Solicité que me midieran tanto para neutrones solamente la dosis obtenida solamente por neutrones, ven que en la columna de N, que es neutrones, en la parte derecha, que es gamma, dosis producida solamente por los gamma, no por neutrones, y en la parte de la columna de en medio es dosis y gamma. Ahí, si observa bien un poquito, la suma de los dos, tanto neutrones como gamma, que está a la derecha, eh, es- se aproxima, ¿no? En medio es la suma de ambos. Entonces, de esa manera comenzamos a datear y a corroborar con el código Sabine. Bueno, eso quería mostrarles con respecto eh, a la utilización, ¿no? de ciertos códigos y en el caso Sabine, y el uso que le dan para el monitoreo en el reactor. Y como les indicaba, este detector lo utilizan los oficiales de radioprotección de tal manera que en boca de tanque no debe pasar el límite de 2.5 milirem por hora. En la parte radial no puede pasar de 10 milirem hora también. De esta manera, el reactor está eh, cumple dentro de los procedimientos, dentro de la norma dada por la OIEA, como referencia de la OIEA, de protección radiológica. Sí, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, me alcanza. Muy bien, muchas gracias, Wilder, interesante. Solamente que has puesto a Dios aquí en el reactor, por favor, para que nos salve. Ah, claro, eso es bueno, en pocas palabras dice Génesis 1:3, dijo Dios sea la luz y sea la luz. Muy bien, muy bien. Ok. Preguntas, caballeros, damas y caballeros. Compañero, buenas noches, doctor, buenas noches. Muy interesante tu exposición. Quería hacerte una consulta respecto a lo anunciado por el gobierno de Japón sobre lo que iban a vertir
el agua almacenada en los retractores, una vez limpiarlos al mar, ¿no? ¿Qué tan seguro es ese proceso? No sé si tendrás algún alcance que podrías darnos. Ya, lo que pasa es que, bueno, hubo un evento debido al caso de Fukushima, eh, ya ha cumplido, a ver, desde 2011, ¿no? A 2021 son 10 años. Eh, Hay una política que se está tomando, no sé si ya tomaron la decisión de vertir el agua. eh, si ponemos, recordar un poco de historia de lo que pasó, ellos trataron de mitigarlo, ¿no? Eh, y el agua que han ido recolectando es bastante. Ese es un agua ya, se puede decir, contaminada con radiactivo, pero el monitoreo que han hecho, esa agua contiene tritio. Entonces, han visto que esa agua, porque yo he visto en varias publicaciones que están viendo que van a vertir agua, ¿no? Al mar, van a vertir, y como que lo ven un poco eh, catastrófico que viertan esa agua. En parte, tener en cuenta que el tritio puedes encontrar en el agua. Tú coges agua en tu casa y haces un análisis, vas a tener tritio. Entonces, pero bien bajísimo, ¿no? Entonces, lo que están haciendo ahí, la política de ellos es vertir toda esa agua, pero siempre y cuando se mantenga en los límites establecidos del valor del tritio, de actividad. Entonces, eso están tomando una política, de vertir esa agua que utilizaron para mitigar de lo que pasó en Fukushima. Y bueno, esa decisión lo están tomando, ¿no? Quieren invertirlo en el mar, pero están tomando la lógica y el análisis y el estudio de que no está, no, está, no va a continuar porque el tritio que están invirtiendo es bien bajísimo. Muy bien, interesante. Siguiente pregunta. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Si puede hacer una pregunta. Sí, ¿Aló? sí, te copio. Sí, tengo por entendido de que debido al, al funcionamiento de un reactor, bueno, hay distintos tipos de reactores, no estoy muy familiarizado el tipo de reactores que es, pero por lo que yo he leído, se utiliza agua un poco para enfriarlo, ¿no? Y también se producen desechos radiactivos. Entonces, la pregunta es la siguiente, si el agua que utilizan para enfriar el reactor la desechan, ¿cómo la desechan? Y en el caso de los, digamos, residuos sólidos, producto del funcionamiento, ¿no? ¿Cómo disponen? ¿Cómo la almacenan? ¿Cómo hacen esa disposición del material, ¿no? Esa es la pregunta. Ya, sí, está bien tu pregunta. El agua que se utiliza en el reactor tiene dos funciones. Uno, para refrigerar los combustibles cuando están operando, bueno, están produciendo esta fisión nuclear, para refrigerar, y lo otro es, sirve como moderador. El agua que se utiliza es del orden de un pH entre 5 a 7, está entre 6 en pH, y de conductividad eléctrica es bien bajísima. O sea, es agua ligera. Ahora, después de que ya circula a través de los combustibles, eh, de hecho que se va a activar, por ahí se va a activar cuando bombardea el nitrógeno, bueno, surge el efecto Cherenkov, eh, el neutrón bombardea ah, molécula de agua, se va a producir cierta activación, se produce nitrógeno 16, se activa, eso va a permitirme gamma. En conclusión, el agua va a estar activada y por lo tanto va a ir después de que circula, ¿no? En el sistema primario, ¿no? Circula, pasa por los tanques de caimiento. El agua al final es tratada porque esa agua no se puede vertir así nomás al exterior,
sigue un procedimiento. Hay un capítulo del tema de seguridad, en el capítulo, hay un capítulo, el capítulo 12, que habla sobre protección y desechos radiactivos. Ahí hay unos límites en los cuales, por norma, tiene que cumplir antes de vertirlo al exterior. El agua en sí pasa por un proceso químico. Por un proceso químico, un tiempo de decaimiento. Es un proceso largo. Ahorita no tengo a la mano esos capítulos, pero sé que está en el capítulo 12 y el otro capítulo que es de seguridad en el capítulo 20. Pero lo que indicas es buena pregunta, porque ellos cumplen los límites. Es más, a pesar de que cumplen los límites, todavía lo dejan ir hasta que decaiga, ¿no? Decaiga. Decaiga ciertos elementos que se han activado. Pero sí está contemplado en la norma, sí está contemplado. Hay un sistema en el cual después de que ha circulado se almacena el agua y está ahí por mucho tiempo, hasta que decaiga. Luego ya lo vierten. Eso lo maneja el oficial de radioprotección. No sé si Sí, respondí a tu pregunta. pero con respecto a los residuos sólidos, ¿o no se producen residuos sólidos? No, o sea, a ver, ¿a qué te refieres residuo sólido? Cuando, a ver, cuando Yo he tiene la... leído de que una parte de cuando se opera un reactor, producto del funcionamiento, se van produciendo pues residuos, digamos, tóxicos, ¿no? Que ya no pueden ser utilizados y que en algunos casos hay como una especie de trencito, ¿no? Que es que recoge, digamos, esos residuos y lo va empacando, digamos, los residuos sólidos, ¿no? Y lo va empacando de modo hermético y de modo controlado a distancia lo van apilando en silos especialmente preparados, ¿no? A una buena cantidad de metros bajo tierra, ¿no? Y con un blindaje, pues, de concreto, de cemento, hormigón, etcétera, ¿no? A eso me refería, ¿no? Si es que se producen residuos sólidos, ¿no? Producto del funcionamiento del reactor. Ya, O no hay producción de residuos sólidos. ya mira, todos esos Es la residuos, pregunta. sí, sí, esos residuos, hay una norma en la cual qué elementos pueden aparecer en el agua debido al funcionamiento del reactor. Hay elementos, eh, pero las partículas que es normal que aparezcan activadas pasan por unas resinas. Esas resinas son las que detienen ciertas partículas que puedan estar activadas, que no, digamos, son partículas que lo retiene esa resina. Pasan como si fuera por un filtro. Luego de ello, un ratito te puedo cortar porque hay bulla afuera, un ratito. Y ahora sí. ¿Me copia? Sí, sí, lo escucho, compañero. Ya. Lo que le decía, las partículas que se puedan aparecer en el agua, que ese es normal dentro de acuerdo a la norma, son retenidas a través de unas resinas. Pasan como que fuera un filtro. Pero aún así que pasan por un residuo, por ejemplo, puede aparecer sodio, ¿no? Uno de los elementos que puede aparecer es sodio, que también debido a, no es que el agua pasa por ciertos materiales que puede haber corrosión en la estructura, ¿no? Del hierro, puede haber cromo, cobalto, entre otros, cuando pasa por la tubería, tiene un diámetro de 12 pulgadas. Cuando el líquido circula, lo que está circulando es un sistema cerrado primario, donde puede arrastrar ciertas partículas y se activan. Recuerda que también hay parte de aluminio. Entonces, como repito, hay elementos que arrastran, que puede ser hierro, cromo, cobalto,
y en el agua puede haber activación de sodio, puede haber activación de nitrógeno 16. Entonces, las partículas que puedan surgir son retenidas por esas resinas. Y esas resinas son como unas partículas, como filtros, ¿no? Y pasan por el agua. Pero a pesar que pasan, el agua todavía se mantiene al margen para que decaigan ciertos productos radiactivos, que no lo ha retenido la resina. Esas resinas, eh, porque ahí hay partículas activadas, lo almacenan en el reactor. Están en nivel 6, -6. Hay un almacén. Ahí están, hay unos cilindros grandes que están ahí. Tienen años ahí almacenados. Entonces, pero el agua que ya ha circulado por las resinas eh, también deja que decaiga ciertos elementos combustibles, perdón, ciertas activación de radionucleidos y ya cuando pasa un tiempo lo monitorean y pueden ser vertidos. Esa es toda Ya, una gestión. Sí, muy amable, compañero, muchas gracias. muy bien. Ahora hay que recordar que si se refiere a los combustibles que se han usado y ya no deben ser los desechos radioactivos combustibles, de acuerdo a los convenios internacionales, estos son llevados por el constructor. Normalmente Estados Unidos se los lleva para encargarse de ellos, ¿no? O sea que estamos liberados de esa carga. Eso se debe básicamente a que eh, uranio en un país subdesarrollado puede ser motivo de desaparición y el uranio es combustible para la bomba atómica, por eso los Estados Unidos toman en cuenta eso y se llevan el combustible. ¿Es así, no, Wilder? Así es, sí, sí, así es. Cuando los combustibles, por ejemplo, de los óxidos, ya han ido desgastándose, bueno, ya han cumplido su tiempo de vida, hay una pileta que le llaman la pileta auxiliar. Ahí se han estado almacenando ya los combustibles gastados hasta que, bueno, como usted bien menciona, fue Estados Unidos que eh, bueno, llevaron el combustible gastado porque eso ya ellos tienen otra tecnología para poderlos tratar. Pero como bien dicen también ustedes que eso lo pueden utilizar para fines bélicos, ¿no? Y Y bueno, ahí en Estados Unidos el tratamiento es bastante complejo, tienen enormes facilidades subterráneas. Hay una región, no me olvidé cómo se llama esta región en el norte de Estados Unidos, donde se colocan todas estos desechos. ¿Te acuerdas cómo se eh, llama ese sitio? no tengo ahorita en mente ese Bueno, lugar. muy bien, otra pregunta, por favor. Salamos. Profesor, una consulta para el compañero. Tengo que el uranio como complejo ya, ¿no? Tengo entendido de que ya los reactores, bueno, ya no va a utilizar uranio. Estados Unidos va a dar el combustible. Tengo entendido de cobalto, o no me acuerdo, no sé si es compañero, esa era mi Disculpa, no te copié bien, se suena intercortado. combustible que utilizan en el reactor enriquecido, ¿no? Pero en un tiempo, creo para el siguiente ya no van a traer uranio, van a traer otro que no. Creo que porque por seguridad, ¿no? Interna, creo que es cobalto o polonio, no me acuerdo. No sé si puede aclarar un poco eso, ¿no? Estorio, no es cobalto. Cobalto no, cobalto es otra cosa, cobalto no fisiona. Torio. Hay, hay proyectos para hacer reactores ¿Y con... puede explicar por qué no
¿por qué no puede utilizarse ya el uranio? ¿Cómo podría explicar ello, ¿no? ¿Qué ha pasado por decisión, ¿no? A ver, Varíbalo, ¿puede explicar? No lo escuché muy bien, pero lo que puedo entender el tema, ¿por qué uranio? Es lo que pude entender. Suena entrecortado. El reactor RP10 usa uranio enriquecido al 20%. Ese es un reactor, recuerda que es un reactor de investigación, no es un reactor de potencia, como utilizan en muchos países, como Argentina, ¿no? En la cual lo utilizan, tiene otro enriquecimiento. ¿Y por qué, digamos, el 20%? Eh, una por diseño, eh, lo otro que el reactor que tiene acá es de uranio 235 enriquecido, y lo mayormente lo que también, y por qué no más y por qué no menos, ¿no? Ese es un tema también por política y, y la utilidad que se le quiere dar. Hay reactores que utilizan al 100% todos los días, ya son los reactores de potencia, ¿no? Que generan electricidad. Mayormente es por un tema, y ahora ese enriquecimiento de otros reactores que utilizan uranio es de bajo enriquecimiento, menos del 20%, es que mayormente realmente es costoso. Y, y esos reactores, bueno, algunos, la mayoría de potencias son una especie de varía y siempre están en un constante cambio, porque están produciendo alta potencia. Y obtener el uranio también es caro, ¿no? Es lo que Bueno, pude pero entender. la razón principal, Wilder, amigos, la razón principal son los convenios internacionales. El Organismo Internacional de Energía Atómica, que es un organismo de estados para controlar a los países para que no hagan aplicaciones militares, para que no hagan bombas. Claro, claro. Históricamente, desde que se probó la primera bomba atómica, obviamente todas las potencias querían tener su bomba. Luego fue Rusia, Francia, Inglaterra, China. Y entonces, como la tecnología es bastante conocida, había el peligro que todos los países tengan su bomba atómica. Las potencias, Estados Unidos en particular, que era la potencia mayor, promovió y logró que los países, los estados, firmen un convenio, un tratado para formar el Organismo Internacional de Energía Atómica y con este organismo controlar que ningún otro país haga bombas. Y las 5 potencias se arrogaron el derecho de seguir haciendo bombas. O sea que es un tratado según el cual ellos pueden hacer bombas y el resto no. No solamente no pueden, sino que hay que disminuir el riesgo que lo hagan ilegalmente a escondidas. Y una de las maneras es pues justamente prohibir de que tengan reactores con uranio de más allá de 20%, porque las bombas atómicas se hacen con uranio de alto enriquecimiento, o sea, alto contenido de uranio 235. Con 20% no se puede, pero para evitar que enriquezcan a partir de 20%, porque lo natural es 0.7%, han puesto como límite eso, el límite al 20%. O sea que esta eh, es debido a este tratado de no proliferación de armas nucleares, así se llama, que los países están obligados a no contar con reactores más allá de 20%. No solamente ellos, sino que están prohibidos de enriquecer. Por eso es que ha habido problemas con Irán o con Corea del Norte, que a veces quieren salirse y hacer cosas que no están en el tratado. De modo que no solamente es una cosa de precio, sino forma parte de los tratados internacionales que impiden
que los países que no tienen bombas estén tentados de hacerse una. Profesor, pero Irán está dentro de ese tratado, porque tengo entendido que Irán no está dentro de casi ninguno de esos tratados de las organizaciones internacionales, ¿no? Sí, sí está, por eso es que lo molestan. Si no estuviera, nadie lo molestaría. Por ejemplo, Israel no está y nadie lo molesta. O sea, si tú firmas un tratado, te van a molestar siempre. Pues Corea del Norte firmó el tratado, entonces lo van a molestar siempre. La India no ha firmado el tratado y nadie le dice nada. Pues un tratado es un tratado. Si tú firmas, tienes que respetar. Esa es como el Tratado de Derechos Humanos, las cosas igual. La, también hay tratados que impiden que los países que firmen tengan pena de muerte, etc. Son tratados internacionales. Y en tecnología hay este tratado, como digo, cuyo objetivo es que no se hagan bombas atómicas más allá de los países potencias, que son 5. El enriquecimiento es una cosa compleja, pero cada vez la tecnología te permite hacer pues con mayor facilidad. Bueno, pero ese no es tema de esta clase. Estoy respondiendo a la pregunta de la duda del 20%. ¿Sabías eso, Wilder? Sí, sí, sobre el tema de que lo limitan a ciertas regiones, países que tienen que estar a 20%. Sí, ese tema se habló un tiempo, porque los ilusuros aún se mantiene en ese orden de enriquecimiento. Exactamente es 19.8, ¿no? Pero en realidad 20%. Este organismo internacional, el OIEA, visita regularmente a los países para verificar qué cosas están haciendo con su combustible. O sea que no solamente has firmado, sino que te vigilan permanentemente. Estados Unidos, su mayor temor es que haya pues otro país que se haga de una bomba atómica o que los terroristas se lleven algún material radioactivo para hacer bombas sucias, como decía David Guarachi, y cree terror. Y para que no ocurra eso, los Estados Unidos ayudan a los países como Perú para tener control bien estricto de sus fuentes. Y usan para ello la tecnología electrónica, la detección, como lo explicó David la vez pasada. Estados Unidos te apoya porque no es un apoyo gratuito, no es un apoyo desinteresado, es un apoyo para ellos mismos, porque obviamente la seguridad de Estados Unidos y de las potencias y de todos los países depende del control de los combustibles nucleares y de las sustancias radioactivas. ¿Eso es así o no, David Guarachi? Sí, correcto, profesor. A través del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ellos tienen una oficina directamente encargada con apoyo a los países miembros como Perú, en cuanto a brindar apoyo logístico, como también a capacitación por parte de sus expertos hacia todos los países que lo requieran. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, también... Una consulta, profesor. En caso, digamos, hay un derrame o incidencia, un accidente en el RP-10, ¿cuál es el protocolo, bueno, que se adopta inmediatamente, ¿no? A ver, ¿qué dicen los jóvenes? Ellos saben mucho de eso. En la presentación indiqué la parte de defensas en profundidad. Vamos a ver la presentación, un momento. En donde implica, hay 4 defensas en profundidad. Vamos a ver acá, un momento. No sé si puedan ver presentación. Lo que acaba de indicar el compañero
Sí está estudiado y previsto. En el caso, por ejemplo, la primera barrera importante es la matriz del combustible. El combustible, en este caso que está hecho de silicuro, eh, es un material hecho pues con aluminio, perdón, uranio, perdón, eh, enriquecido al 20%, que está compactado, de tal manera no se puedan desprender. Su propia química elaborada, propiamente dicha, ya sirve como una matriz de combustible, porque si estuviera, se pueda dispersar, eso también me implicaría que hay no implicaría una barrera, va a estar dispersado. La siguiente barrera es la vaina del combustible, que está hecho de aluminio, aluminio, no, aluminio, 6061. En el caso de que ya el combustible debido a los productos, el MIT, que le llaman, del uranio, debido al bombardeo, todo eso, comienza ¿no? Los productos de fisión, quien protege de que esos productos de fisión que son, no está contemplado, está contemplado en la norma, que no debe salir, lo protege la vaina del combustible. Supongamos que esa vaina de combustible, que tiene el orden de espesor de 0,74 milímetros, llega a desgastarse o a romperse por alguna situación, hay una fuga, ¿no? de productos los productos de fisión. Y así, en el caso ya, la tercera barrera es el sistema primario de refrigeración. Y en el caso de que haya un caso de accidente, ¿no? Un caso de accidente donde supera ya de primera, segunda, tercera, ¿no? Debido a que no se refrigeró. Una de las cosas evidentes que se ven debido a un accidente de un reactor son dos. Debido a un prone critical, un accidente debido a los neutrones instantáneos, y el otro es debido a la no refrigeración de los combustibles. Es decir, que el caudal es demasiado bajo que va a permitir que los combustibles se calienten, se eleven. Eso surge en un instante, en menos de un segundo. Si no se actúa los sistemas de seguridad, esto llega a calentar y al final el combustible, que son placas bien delgadas, eh, y va a comenzar a fisionarse. Esto va a hacer de que los materiales combustibles se dispersen. En el caso de que llegara a calentarse, a elevarse, a pasar de su temperatura de ebullición, que está en el orden, a ver, en el caso de la vaina, empieza su punto de ebullición es de 400 grados centígrados. Cuando ya es una temperatura de que ya de sólido se vuelve un poco líquido, ya es el orden de 600 grados. En el caso de llegar a suceder eso, que el combustible calienta, llega a los 400, comienza la vaina, que también le llaman CLAD, llega a temperaturas elevadas, digamos al punto de que es sólido, a cambiar su estado a líquido, el aluminio, que ya es el orden de 600 grados para arriba. Entonces ahí comienza ya a desprenderse debido a la presión también del vapor, se va generando vapor. Ahí sí surge la última barrera, que es la barrera del edificio propio de contención, que es una cúpula. Una cúpula, no sé si ustedes han observado el reactor. eh, y todo esto está sujeto, lo que les decía en la parte izquierda son solamente barreras, pero lo que está en la derecha ya son las actuaciones, los niveles de protección. Ahí está. Si en caso de la materia y combustible tiene algún problema, ahí está el nivel de protección, el diseño conservativo. Por ejemplo, debido a la propia naturaleza del combustible y las condiciones, porque el aluminio que se está poniendo ahí no es cualquier aluminio, es un aluminio de 161, en lo cual me permite solamente tener ciertas ventajas en el tema de oxidación. Ya de ahí pues surgen ciertos niveles, sistema de control, que hay sistema de la instrumentación. En el caso de que hay una cadena descontrolada de los neutrones, el sistema de control es que hay 5 barras de seguridad. Las 5 barras de seguridad que están hechas de plata, indio y cadmio,
me va a permitir una absorción de neutrones. Entonces, todo eso ya está controlado. Son los niveles de protección. En el caso pueda surgir un incidente y luego a un accidente, hay sistema de seguridad también. Entonces, todo esto está gestionado. Los niveles de protección, las bombas del sistema primario. Al final se tiene un plan de emergencia en el caso de una evacuación. En el reactor siempre hacen simulacros. Se hace una vez al año, simulando de que en el caso de surja un evento en el cual se llegue al nivel de protección al nivel 5, ¿no? Ahí ven el nivel 5, plan de emergencia, ¿no? Se hace simulacro de evacuación del personal que está en las diferentes áreas. Ya hay un algoritmo en el cual uno tiene que seguir en el caso de surja este evento. Y hay personal que comienzan a monitorear, porque no solamente, digamos, el caso, como le decía ahora, si un avión, digamos, una probabilidad es bien baja, ¿no? Pero que cayera, ¿no? En el reactor, hay que ver también ese aerosol radiactivo, de, que hay un análisis dependiendo la dirección del viento, la velocidad del viento, y hay un trabajo hecho por cálculo, cuál es el efecto que surgiría a la población más cercana del reactor, que es en Guarangal. Y ya se ha hecho un estudio históricamente, la dirección y la velocidad del viento. Todo eso está previsto y eso es un plan de emergencia. Y estudiado con análisis de probabilidad, la ocurrencia y la no ocurrencia. No sé si respondí a tu pregunta. Todo está contemplado en los capítulos 12 y 20 de análisis de Sí, seguridad. compañero, más me refería, digamos, en cuanto a funciones, digamos, si es que han hecho entrenamientos o simulacros en el cual ya cada persona tiene una cierta función para poder, digamos, hacer lo que tú dices, digamos, los niveles de contención. Y otra duda que me salía era, por ejemplo, lo que pasó en Fukushima fue por un temblor, ¿no? De gran magnitud. No sé si sabrás hasta cuánto ¿cuál es el diseño que le han hecho? O sea, ¿hasta cuánto puede soportar en la escala de Richter el RP10, el diseño que han hecho? Bueno, lo que mencionabas al inicio, sí se hace simulacros debido a eventos radiológicos en el RP10. Hay personal que actúan, ya saben, ese sabe qué personal actúa. O sea, tanto un accidente radiológico, hay personal quienes se quedan, hay un personal que actúa de inmediato para monitorear la velocidad del viento, la dirección del viento, la tasa de dosis que puede salir, el personal, por qué dirección debe caminar el personal. En el caso si el viento está para el norte, para el sur, cómo se debe desplazar el personal en el caso de que surja un evento así que supere al nivel 5. O sea, en el nivel 5 que estoy mostrando son niveles en la cual puede este, responder, ¿no? En el caso, un caso extremo, ya que se rompa la cúpula, ¿no? La cúpula es una reactor, tiene una forma de cúpula en la cual permite contener cualquier acción que pueda surgir, accidente nuclear dentro del núcleo, ¿no? Pero sí está previsto y sí se hace simulacros. Y no solamente con personal del RP10, sino también se hace simulacro con personal, con personas de a pie, o sea, las personas que viven en la ciudad más cercana al RP10, que está en Guaragal. Eh, ese pueblo va personal a tema de capacitación en el caso de surja un accidente. Eso siempre lo hacen, el oficial de protección va a hacer charlas y siempre mantienen contacto con el, con el presidente o el alcalde del lugar. Sí hay contacto. Eh, lo otro que mencionabas, eh, me decías sobre el accidente que ha pasado. Es un problema también de diseño, porque lo que pasa, si te das cuenta, acá el RP10
está a un nivel aproximado a 420, 410 de nivel, metros sobre el nivel del mar, el RP10. En cambio, en el caso de lo que pasó en Fukushima, en el caso de las bombas de agua, los diésel, estaban a un nivel inferior. En este caso, como estaban cerca al mar, entonces debido a a un fenómeno, ¿no?, físico de la naturaleza, hizo de que el agua superara, ¿no?, el nivel donde estaban los generadores y dejaron en funcionamiento esas bombas. Y por ende no pudieron trabajar adecuadamente y no pudieron refrigerar adecuadamente esos diésel al núcleo de su reactor. Es o sea, por un tema de diseño, no lo pusieron a un nivel adecuado, no se previeron, en el caso del Fukushima. Ahora, si me indicas si está previsto hacia algún terremoto o un temblor, ¿no?, acá en Perú, hay sensores en el nivel -5 y -6 del RP10, que está a la altura de las bombas. Son 3 bombas del sistema primario. Hay detectores sísmicos. He visto 3 detectores sísmicos. Al interactuar esos sensores sísmicos, trabajan la lógica de seguridad del reactor para el apagado inmediato. Trabajan la lógica de 2 a 3 en el caso de surja un temblor o terremoto, ¿no? Sí está previsto eso. He visto sensores sísmicos en el nivel -6 de RP10. Y esos actúan en el caso de que haya... Están unos valores límites, ¿no? No tengo a la mano cuáles son esos valores de disparo, ¿no?, para que actúen la lógica de seguridad del RP10. Pero sí hay eso. Gracias, compañero. Ujú. No sé si tiene alguna Otra otra pregunta para Aló, Camilo. Sí, aló, profesor. Para el compañero que he puesto, simplemente por curiosidad, ¿no? Este, Cuando se produce una fisión, la reacción en cadena autosostenida disminuye y se detiene, ¿no? Y se dice que el reactor es subcrítico. La pregunta es, si es que en este caso, porque yo desconozco un poco sobre la estructura de ese reactor, ¿no? Yo simplemente lo hablo en forma teórica, ¿no? Para controlar la criticidad, ¿no?, de un reactor, se insertan también en este reactor algunas barras de control que son como cadmio y boro también, o se utilizan otras barras para controlar, digamos, ¿no?, la criticidad del reactor, es la pregunta. Sí, bueno, está bien tu pregunta. Eh, a ver, vamos por partes. El reactor va a generar fisión nuclear. Voy a compartir un PDF, ¿ya? Para que exactamente vean cómo es un combustible. Y sobre todo el combustible de siliciuro que ya está en Perú. ¿Sí? Voy a compartir mi pantalla un ratito. Porque, para que vean bueno, cómo es un combustible. No sé si lo podrán ver. ¿Me pueden indicar? Es un PDF. Sí se puede ver, compañero. Ya, gracias. Miren, le estoy mostrando una tabla. Eh, Esto Compañero, es, estás compartiendo un PPT. ah, Dijiste un PDF, quizás te estás compartiendo otro documento. un momento.
¿Puede ver una tabla donde dice siliciuro beso óxidos? Sí, es correcto, compañero. Gracias. Ya, le estoy mostrando, bueno, este es un PDF de mi tesis que realicé. Aquí hay una parte que es comparando los siliciuros con los óxidos en cuanto a sus bondades. Bondades me refiero al flujo neutrónico, tanto en siliciuro como óxido. Es una comparación para ver eh, cuáles son las bondades, ¿no? Para este nuevo con siliciuro, ¿no? Lo que estoy mostrando es un elemento combustible normal. Como ven, es un elemento combustible normal. Esta es en la parte de vista superior e inferior. Ven ahí como una especie de rejillas por ahí donde circula el agua. Eh, ahí son las placas combustibles. Esta es la parte inferior del combustible. Lo que ven acá, esa fue la figura 17. La figura 17 es un elemento combustible de control. Lo que mencionaba mi compañero de que sabemos que hay productos de fisión, va a salir una reacción en cadena y hay que controlarlo. ¿Y cómo lo controlamos? El reactor usa también un elemento combustible de control. Y lo que ven aquí en la figura 17, si lo ven así, en la parte así como que echado, son fotos cuando trajeron los combustibles, en el 2018, en el 2018 trajeron estos combustibles. Entonces yo tomé unas fotos. Ven aquí en la figura 18, ya, si ven en la parte inferior como una rejilla, ¿no? Y a estas rejillas, cada línea es un combustible. Y ahí donde ven como negrito, bueno, es por donde circula el agua. Ven en la parte superior e inferior, por ahí van a bajar las barras, los tenedores, como le llaman, de control. Los tenedores, donde está hecho con plata, indio y cadmio, ¿no? De tal manera que sean buenos absorbadores neutrónicos. Porque si bien, decía el compañero, se genera una cadena, ¿no? Una avalancha de neutrones, y hay que controlarlo. ¿Y cómo lo controlamos? Aquí, con elemento combustible de control, con los tenedores, como le llaman. Entonces, vamos a ver acá un poco más. Y bueno, bueno, como les decía, estos son los elementos combustibles que se he traído, que son de siliciuros. Este es el número 017. A ver acá un momento. Un momento. Ya. ¿Pueden observar el gráfico 25? Ya. Si observan, en la parte inferior es el núcleo, ¿ya? La altura desde la parte inferior hasta la parte superior está indicando 11.2 metros, prácticamente 11 metros, ¿correcto? Entonces, aquí observan que está el núcleo, está por encima una cantidad de agua que permite tener el blindaje frente a ciertas radiaciones. Como les indiqué, en boca de tanque, en la parte superior tiene que estar el orden de 2.5 microrem por hora. Entonces, para poder mitigar esos neutrones, se bajan esas barras de control y podemos extinguir tanto la potencia como la evolución de neutrones. Sí se tiene, entonces, esta es más o menos una vista lateral. Y en la parte izquierda es una piscina auxiliar. Y lo que ven ahí son los codos donde circula el agua de la bomba primaria. Al final, compañeros, todo esto ya está monitoreado con análisis de seguridad, con código. Y bueno, solamente para mostrarles, eh, bueno, creo que no quiero salirme del tema. eh, Todo esto ya está analizado eh, de controlar los neutrones que salen y se ha hecho un análisis en el caso de un accidente. Y aquí les pongo un ejemplo, solamente una gráfica, porque es un tema bien amplio.
No sé si podrán ver la figura. Solamente como resumen, este es un evento en el cual se hizo un análisis de que el reactor sí se puede controlar. ¿Ven ese pico que observan de color azul? Ese es un caso en el cual la potencia, hay una excursión de potencia y debido a la caída de barras, que absorben neutrones, automáticamente la potencia se extingue. Entonces pueden ver un pico, ¿no? Que hay una evolución y debido a las barras, inserción de las barras de seguridad, que son 3 barras de seguridad, por cierto, la extinción de la potencia. Y mire, ¿en qué tiempo? Si ves ahí, 3 de 0.35 segundos a 0.42, o sea, bien bajísimo, menos de un segundo, todo sucede. Bueno, eso quería compartirle, ¿no? Que la actuación de las barras son inmediatas y sí hay respuesta con los códigos y con la operatividad, perdón. ¿No sé alguna otra pregunta? Ahora, para David Guarachi, la pregunta, ¿se acuerdan? Bueno, si no hay pregunta, tenemos que ponernos de acuerdo. En principio, el 5 de mayo empieza el nuevo ciclo. Entonces tenemos que tomar una práctica y un examen final. ¿Cuándo creen que deberíamos tomar eso? ¿Tienen una idea? La práctica del viernes próximo. ¿Perdón? La práctica el viernes y el examen. El viernes también. El siguiente viernes. El viernes. Sí, por Dentro de una semana y dentro de otra semana, en 2 semanas. A ver, ¿la gente está de acuerdo? Sí, profesor, estamos de acuerdo. ¿Parece razonable? Profesor, Dígame. profesor, disculpe, usted estaba, bueno, se solicitaba si es que había unas preguntas con respecto a la exposición del compañero Guarachi. Claro. No quisiera molestarlo, pero tengo un par de inquietudes, a ver si me las puede, me puede dar una idea, ¿no? Del tema. Claro. Él en su exposición, bueno, yo soy José Díaz, el compañero José Díaz. Bueno, son dos, ¿no? Muy sencillas las preguntas. El compañero Guarachi ayer expuso unos cuadros, ¿no? Con respecto, digamos, a lo que llaman vamos a decir así, el control de calidad, ¿no? En el caso de la mamografía, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo se confeccionan esos cuadros y en base a qué, ¿no? ¿Cómo lo obtiene? ¿Ese es para cada caso, para cada máquina, o hay un cuadro general que puede servir para cualquier tipo de reactor, póngase, ¿no? O de acelerador, en el caso, pues, de una clínica que utiliza, digamos, cuando se hacen esos controles de calidad, ¿no? Y la otra pregunta es un poco más específica, ¿no? Sabemos que los tubos de rayos X tienen un periodo de vida útil, ¿no? Por ejemplo, yo me informaba que en el caso de las lámparas las lámparas de radiación ultravioleta que se utilizan con fines de desinfección tienen un promedio de vida que creo de 3.500 horas, ¿no? Posteriormente ya pierden su eficacia de desinfección, vamos a decirlo así. Pero en el caso de un tubo de rayos X, después de cuántos disparos, digamos, ya no es útil, ¿no? O comienza, digamos, a dar, digamos, placas fotográficas, digamos, borrosas o que ya no tienen
calidad, digamos, para efectos de un diagnóstico en la medicina, ¿no? Esa era la pregunta. Compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Te agradezco por tu pregunta. Bueno, para responderte la primera, ¿no? De cada equipo que se vaya a realizar un control de calidad va a tener, compañero, voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Un segundito. Ya, entonces, los equipos distintos equipos que se utilizan para diagnóstico y para terapia, existen recomendaciones por parte del organismo internacional, por parte de entidades reguladoras de otros países que ya han elaborado un protocolo o una serie de procedimientos para realizar los controles de calidad para cada tipo de práctica médica. Entonces, cada país es libre de adaptar esas recomendaciones a su realidad y hacer un procedimiento propio de control de calidad, ¿no? Eso es lo que sucede, por ejemplo, en Perú, por parte del Instituto Peruano de Energía Nuclear, el IPEN, a través del laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas. Ellos tienen ya un procedimiento de control de calidad para distintos equipos, llámese mamografía, tomografía computarizada, rayos X convencionales, fluoroscopía. Entonces, no les puedo mostrar el documento del laboratorio secundario porque es un documento controlado, pero sí les estoy mostrando el documento en el cual se basa el procedimiento del laboratorio, que es el documento que pueden ver en la pantalla. Es una recomendación del OIE en cuanto a control de calidad de mamografía, ¿no? Entonces, esto es una recomendación. Por lo general, lo que lo hacen los países es copiar, pegar, ¿no?, las partes que consideran que son viables, y las que no son viables simplemente las ignoran. Por ejemplo, el documento aquí, si ustedes lo revisan, está libre en internet. Van a encontrar que tiene todo un apartado en cuanto al control sobre la gestión de películas, gestión de los residuos, cámara oscura, ¿no?, en cuanto al revelado. Esa es una tecnología obsoleta, entonces no estoy muy seguro si ya existe una versión actualizada, lo más probable es que sí, pero para todos los casos esas cosas ya no se hacen, ¿no?, sino que ahora, como todo está digitalizado, entonces es un control sobre las imágenes digitales que se generan. Entonces, y para que cada equipo pueda pasar satisfactoriamente el control de calidad, tiene que aprobar todos y cada una de las pruebas que estipula el procedimiento de control de calidad. Por lo general, cuando los equipos están muy bien cuidados, muy bien mantenidos, muy bien operados, estos controles de calidad no son demasiado exigentes. Básicamente son controles básicos para garantizar que el equipo funciona dentro de los parámetros correctos. No tiene que ser nuevo para que pase estos controles. Un equipo con muchos años encima, 10 años, quizás 15 años, puede pasar tranquilamente el control de calidad si es que los mantenimientos preventivos y correctivos se hacen por profesionales cualificados y en los tiempos correctos. Lo que por lo general suele suceder es que a veces en algún parámetro, un equipo que ya tiene algún tiempo de uso o un equipo que ha sido instalado de manera errónea por parte del proveedor, desapruebe uno u otro parámetro, entonces se le da la oportunidad a la empresa, a la clínica por lo general, que contacte a su empresa, a su proveedor, y que realice las correcciones. Una vez realizadas las correcciones y verificadas, que verifiquen que ya se realizaron las correcciones respectivas, se vuelve a hacer el control de calidad solamente para los parámetros que se ha desaprobado, y por lo general los equipos pueden pasar sin problemas el examen. Entonces no sé si con eso respondo a su pregunta, compañero. Para cada equipo hay recomendaciones distintas. Esas recomendaciones los países los adoptan y generan sus propios procedimientos. Y el tiempo de vida de un equipo va a depender de cuánto tiempo el equipo puede pasar satisfactoriamente los controles de calidad. Cuando el equipo se ha usado durante muchos años, hay componentes que se desgastan, por ejemplo, la filtración, los blindajes,
los aspectos mecánicos del equipo, las piezas móviles, todo eso entra en desgaste, ¿no? Y cuando el desgaste del equipo no puede ser solucionado por parte de los mantenimientos respectivos, entonces el equipo ya no puede ser utilizado al no contar con el control de calidad aprobado, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muy amable, compañero, muchas gracias. Muy bien. Buenas noches, compañeros. Bueno, para acotar un poco lo que habla sobre lo que es la duración de los tubos, ¿no? Más que todo, bueno, en lo que yo tengo acá, vengo trabajando, la vida útil de un tubo más que todo lo viene determinado por su rendimiento, o cuánto se ha degradado su rendimiento, y eso también tiene un valor que es el cociente entre la dosis sobre la corriente del tubo, entre los milias. Eso nos da un factor de más o menos 60, debe superar el valor de 60. No tiene una unidad específica, pero eso no se cumple, por ejemplo, en dentales, ¿no? En dentales supera fácilmente los 150, 180 el valor. Pero más que todo, cuando baja de 60, ya nosotros estamos pidiendo bajo requerimiento, digamos, un tubo nuevo, ¿no? En lo que es tomógrafos, pedimos cuando ya supera las, no sé, 3.000 horas, el proveedor mismo, el que nos ha vendido, nos hace un registro y nos dice, sabes que tu tubo está llegando a tal límite, puede ser 6.000 horas disparo, o son 60.000 segundos disparo que ellos tienen ya, según el fabricante te dice, en horas disparo o segundos disparo. Entonces, cuando va llegando a su límite, uno ya va pidiendo por reposición un tubo nuevo, que ya esté preparado, porque, bueno, tendrán entendido también que las compras en el seguro no son rápidas, que tú pides ahora y a fin de mes te compran, no, dura 2 años o puede ser 3 años la compra. Entonces ya nos vamos anticipando eso, ¿no? Solamente para acotar nomás, compañero. Muchas gracias, compañero, por la aclaración. Ok, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay pregunta, lo dejamos ahí. Entonces, Profesor, solamente un minutito, quería compartirles con mis compañeros una imagen, aprovechando una pregunta que hizo un compañero respecto a los planes de contingencia en el caso de algún tipo de accidente dentro del reactor. Esto es una presentación que yo ya también había hecho respecto al plan de emergencias dentro del reactor nuclear. No sé si se fijan aquí en el mapita de la derecha, tenemos en la parte izquierda abajo el área que ocupa la central nuclear de Warangal, y en la parte derecha arriba el poblado de Warangal, ¿no? La distancia aproximada es 1.25 kilómetros, y existe un plan de evacuación que se realiza en conjunto con la municipalidad, Defensa Civil, la Policía Nacional y los profesionales de IPEN. Solamente para que pudieran ver un poquito más respecto a lo que estaba comentando nuestro compañero Wilder. Eso sería todo. Muy bien. Entonces quedamos allí. El próximo viernes hay una práctica número 4. Y el siguiente, el examen final, para entrar ya al primer semestre del 2021. Entonces, aquellos que están haciendo energía nuclear, es recomendable que se matriculen en el curso que se llama Aplicaciones Nucleares, que, como dije la vez pasada, va a ser especial. Va a ser un libro que va a ser redactado por los alumnos sobre aplicaciones nucleares. Cada uno escogerá su tema y lo haremos como preparándonos para la tesis, en el sentido de que vamos a respetar todas las normas que hemos aprendido en redacción de tesis, en metodología de la investigación, para que tenga el formato del libro. Todos tienen que aprender el formato y nos va a salir un libro que sería publicado por la Universidad Nacional de Ingeniería con todos ustedes como autores, y yo seré como editor. La definición de editor
es aquel que ordena las contribuciones, pero cada trabajo tendrá su autor. Ese es un libro que pretendemos hacer. Y la nota será, obviamente, la calidad de cada capítulo que escojan los alumnos. Una consulta, Sí, una consulta. ¿Usted va a dictar el curso, profesor? Y si esa publicación sirve como una de las publicaciones que se necesita para sustentar la maestría. depende, pues, si es que es de buena calidad, lo podemos publicar en una buena revista o en la universidad, y eventualmente podríamos hacerlo valer, pues, como publicación. Eso. Pero se entiende que la publicación que vale es la que sale de una investigación de la tesis, ¿ah? Pero esto de todas maneras le va a servir para su currículum, tener un libro, se llama coautor de un libro. ¿Les parece? Ok. Doctor, buenas, disculpe, antes que se retire, no quisiera ser inoportuno, simplemente por la preocupación, ¿qué temas consideraría usted para la práctica y para el examen? La práctica va a ser lo que hemos hecho. La última va a ser bien fácil, va a ser lo que han hablado los autores, los profesores, los alumnos en las 2 charlas, ¿no? Así que tienen que aprender bien todas esas partes. Y Muchas gracias, profesor. Y el examen va a ser sobre todo el curso, todo lo que se ha hecho el curso. Ya. Profesor, los 2 viernes, ¿no? El próximo viernes y el que sigue, que viene. O sea, el jueves no va a ser para estudiar, ¿no? Claro, para que no tengan, pues, ninguna dificultad, tranquilidad de estudio. ¿Ok? Profesor, una pregunta, profesor. ¿El curso que ha mencionado es un curso electivo? Bueno, es para energía nuclear, ¿eh? Para los de maestría en energía nuclear, y para los que quieran física médica puede ser lectivo. La energía nuclear que estamos haciendo es la aplicación de las radiaciones en todos los campos, en el reactor, en ambiente, todo lo que dijo David Guarachi, pero esta vez va a ser más detallado. O sea, los de energía nuclear prácticamente es obligatorio. Los de física médica es simplemente no obligatorio. Electivo, profe. Así es, así es. Pero claro, pueden escoger otro electivo también, por supuesto. Eso van a ver ahí en la lista de acuerdo a lo que haya, pues los de física médica van a tener allí varios cursos que llevar ahí, protección radiológica y otros más. Profe, ¿ya acabó el examen de admisión para la maestría en física médica? ¿Se tomó el sábado pasado? Sí. Ah, ok, profe. Muy bien, ahora sí, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches.